Abraham, considerado el padre del pueblo de Israel, fue el primero que hizo un pacto de sangre con un ser del espacio, quien más tarde el mundo conocería como Yahvé. Un pacto que consistía en ofrecer en holocausto una ternera, una cabra, un carnero, una paloma y un pichón, mostrando así que el Dios de Abraham se trataba de un ser de obscuridad, que se saciaba con el olor a sangre y vísceras. A cambio de este holocausto, Yahvé le prometió grandes extensiones de tierra y su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham, después de terminar dicho ritual de sangre, quedó dormido y se apoderó de él un terror inmenso y una terrible obscuridad. Una prueba más del origen maléfico de este pseudo Dios. Génesis 15:12. Finalmente Abraham despertó y hablaron del futuro de su descendencia y de las tierras prometidas, tierras que desde aquel pacto, Génesis 15:19, quedó claro que eran tierras ajenas, tierras de los kenitas, de los cenicios, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y jebuseos. Yahvé dijo a Abraham que no podía darle esas tierras aún, porque la maldad de los amorreos no era mucha. Pero en realidad es que no podía darle esas tierras prometidas en ese preciso momento, por el simple hecho de que Abraham no contaba con el ejército de más de 600,000 varones con el que contaría el pueblo de Israel 400 años después, al salir de Egipto, para así formar un ejército e invadir aquellos pueblos inocentes. Además de que Yahvé solo se refiere a la maldad de los amorreos. Entonces, los demás pueblos, ¿qué culpa tenían? Al término de este oscuro y siniestro pacto de sangre, podemos ver que sobre Yahvé y Abraham volaba un artefacto o nave aérea que tenía propulsores a reacción y que despedía mucho humo, y así lo describe el mismo Abraham en Génesis 15:17. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por en medio de aquellos animales partidos en holocausto. ¿Qué clase de nave pudo estar sobrevolando aquel lugar en aquellos tiempos? Aunque la fe de Abraham era ciega ante su Dios, muy en el fondo le era algo difícil el creer que dicho ser le cumpliera las promesas de una descendencia numerosa, pues ya era un hombre de 99 años y su esposa Sarai de 90, y no habían podido tener hijos propios. Pero veamos la historia
para comprender lo que realmente sucedió. Un día, mientras Abram descansaba bajo la sombra de unos árboles de mimbre, se apareció ante él 3 hombres. Abram se postró en tierra. Les pidió que descansaran bajo la sombra de aquellos frondosos árboles, mientras él les traería agua para que lavaran sus pies. Los 3 hombres accedieron. Uno de estos hombres era nuevamente Yahvé en persona. Abram les mandó preparar un ternero y pan de harina sin levadura, y permaneció al lado de estos 3 seres mientras ellos comían y descansaban. Al haber terminado, preguntaron a Abram en dónde se encontraba su mujer. Abram señaló que se encontraba en el interior de su tienda. Entonces Yahvé dijo: Dentro de 1 año volveré, y para aquel día, Sara tendrá un hijo. Sara, quien no pudo evitar escuchar a los 3 extraños hombres, comenzó a reír de aquellas palabras, pues ya era una anciana de más de 90 años. Ya no tenía lo que le pasa ordinariamente a las mujeres cada mes, y además afirmó que ya ni siquiera tenía relaciones con Abram, puesto, lógicamente, que ya eran muy viejos. Pero los 3 extraños visitantes la escucharon y le preguntaron a Abram: ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Yahvé? Sara sintió miedo al saber que los 3 hombres la habían escuchado y trató de defenderse, diciendo que ella no se había reído. Pero los celestiales hombres dijeron: Claro que te has reído. En esta parte de la historia, Génesis 18, podemos contemplar que Yahvé y sus 2 acompañantes no son tan divinos, puesto que necesitan descanso. Se afirma que se lavaron los pies, lo que indica que eran físicamente normales, a grado de que sus pies se ensuciaban con el polvo del desierto. Y además comieron pan sin levadura, mantequilla, leche y un ternero recién cocinado, por lo que es razonable pensar que experimentaban sensaciones tan humanas y carnales como el gusto y el hambre. Testigo de esto era el mismo Abram, quien se mantuvo a su lado mientras ellos comían. Génesis 18:8. Después de que los hombres terminaran de comer, se levantaron, y mientras los otros 2 continuaron su camino sin detenerse, Yahvé le dijo a Abram que al ser su hombre elegido para ser padre de una gran nación, no podía ocultarle la razón por la que estaban ahí. Y así dijo Yahvé. Génesis 18:20. Las quejas contra Sodoma y Gomorra son muy grandes. Voy a visitarles y comprobaré si han actuado según estas quejas que han llegado hasta mis oídos. Si no es verdad, lo sabré.
es decir, que Yahvé, quien se dice saberlo todo y verlo todo, no sabía en realidad lo que ocurría sobre estos pueblos y tenía que hacer una visita personal para averiguarlo. Abraham sintió temor por las palabras de su Dios, pues su sobrino Lot, hijo de su hermano, vivía con su familia precisamente en Sodoma y trató de interceder por ellos, preguntándole a Yahvé que si existían 50 hombres justos en aquellos pueblos, podía perdonar a todo el pueblo. Yahvé le respondió: En atención a aquellos 50 justos, el pueblo no será destruido. Abraham conocía la maldad que existía en aquellos pueblos y volvió a preguntar que si solo existían 30 hombres justos, podía perdonar a todo el pueblo. Y Yahvé nuevamente respondió: En atención a aquellos 30 hombres justos, el pueblo no será destruido. Pero nuevamente intercedió Abraham y preguntó que si solo existían 10 hombres justos, podía perdonar a todo el pueblo. A lo que nuevamente Yahvé respondió: En atención a aquellos 10 hombres justos, el pueblo no será destruido. Y después de estas palabras, el Dios de Abraham se marchó. Mientras tanto, los otros 2 hombres celestiales llegaron por la tarde hasta las puertas de Sodoma. Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba sentado en la entrada del pueblo. En cuanto vio a estos 2 enigmáticos personajes, se dio cuenta de su magnificencia y se arrodilló ante ellos. Los invitó a su casa para que pasaran ahí la noche. Se lavaron los pies y nuevamente Lot les preparó pan sin levadura para que comieran. Por la noche, la familia de Lot y sus celestiales visitas aún no se habían acostado cuando se percataron de que la casa estaba rodeada por jóvenes y viejos que intentaban asomarse por las ventanas. Le llamaron a Lot y le exigieron que sacara a los 2 hombres que tenía como visitas, pues eran tan bellos que deseaban tener sexo con aquellos extraños hombres. Lot salió de su casa y les pidió que los dejaran en paz, y a cambio podía ofrecerles a sus 2 hijas, quienes aún eran vírgenes. Pero los habitantes de Sodoma deseaban a los hombres. Empujaron a Lot y trataron de derribar la puerta, pero los 2 extraños hombres extendieron sus brazos, metieron a Lot a la casa y provocaron que los degenerados habitantes quedaran ciegos, a tal grado que no fueron capaces de encontrar la puerta de la casa. Los 2 humanoides le pidieron a Lot que se marchara con su familia, pues al comprobar
la degeneración de los pobladores, el pueblo sería destruido. Lot salió huyendo con sus 2 hijas y su esposa. Los 2 humanoides le advirtieron que no debería de voltear su rostro por ningún motivo cuando comenzara la destrucción. Pero la mujer de Lot ignoró esta única advertencia. Volteó hacia atrás, observó la ciudad y sus habitantes cuando comenzó a llover azufre ardiendo desde el cielo, quedando la mujer de Lot convertida al instante en una estatua de sal. Y así fueron destruidas Sodoma, Gomorra y otros pueblos cercanos como Admah, Zeboim y el pequeño pueblo de Zoar. Este último, a pesar de que los humanoides acordaron con Lot no destruirlo para que fuera su refugio, también fue alcanzado, ya que la Biblia dice que Lot, al llegar al pequeño pueblo de Zoar, no se sintió seguro y tuvo que huir con sus hijas hacia una caverna en las montañas cercanas, en donde pensaron que nadie había quedado con vida en el mundo. Es evidente que el arma que se utilizó para la destrucción de estos pueblos era en poder muy similar o incluso mayor a la de una bomba nuclear de nuestros días. Esto se sabe gracias a las rocas de aspecto vidrioso cerca del Mar Muerto, indicativo irrefutable de un evento explosivo a nivel nuclear hace miles de años. Pero resulta extraño que los 2 ángeles o humanoides destructores le pidieran a Lot que no mirara hacia atrás. Uno pensaría que no deseaban que hubiera testigos sobre la destrucción de los pueblos. Sin embargo, la cortina de humo se veía a kilómetros de distancia. El mismo Abraham pudo verlo desde su casa, el humo de la destrucción. Génesis 19. Si la intención de los humanoides destructores no era el mantener en secreto la destrucción de los pueblos, entonces ¿cuál fue el motivo real por el que no querían que Lot y su familia vieran al pueblo mientras era arrasada? Hace algún tiempo, el ingeniero Alberto Secua, del cual ya hemos citado en otros videos, afirma tener contacto con seres extraterrestres desde hacía décadas, y afirmó que después de miles de años le revelaron al ingeniero cuál fue la suerte de los habitantes de estas regiones, Sodoma, Gomorra y otros, pues sus habitantes no fueron destruidos junto con los pueblos, debido al alto grado de degeneración homosexual que se practicaba en estos lugares. Los mismos seres del espacio que destruyeron a estos pueblos tomaron a sus habitantes y los transmutaron, modificándolos genéticamente en cerdos. Esto, según las mismas palabras del ingeniero contactado. ¿Pero acaso hay algo de verdad en esto?
humanos transformados en cerdos? A primera vista parece una locura, pero si esta fue la verdadera razón por la cual Lot y su familia no podían mirar la destrucción de los pueblos, para que no hubiese testigos de la modificación genética como castigo a los hombres y mujeres de estos pueblos, si la misma esposa de Lot, la única testigo de lo que realmente le ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra, se encontraba lejos y aún así alcanzó a ser alterada genéticamente para convertirse en sal? ¿Por qué no pensar en una alteración genética sobre los habitantes de estos pueblos que estaban dentro del cataclismo? A lo largo de la historia, sobre todo después de la destrucción, Yahvé, a pesar de ser un ser extraterrestre sanguinario, le prohibió al pueblo judío no alimentarse de la carne del puerco, costumbre que hasta el día de hoy prevalece entre los israelitas. ¿Acaso porque el mismo Yahvé sabía que se trataba de humanos modificados por castigo? Miles de años después, en la conquista de América, no solo llegaron la religión, las armas de fuego y las enfermedades, también trajeron al puerco como animal de alimento. En el libro de Azteca, de Gary Lenin, libro que por supuesto recomiendo ampliamente, se relata la vida de un nativo azteca que vivió durante la conquista. Este hombre afirmaba que antes de la llegada de los españoles existía un ritual cada año en Tenochtitlán en el que se sacrificaba voluntariamente a una doncella o un noble guerrero destacado en combate, y que parte de su cuerpo era cocinado y entregado a los más altos sacerdotes aztecas para que lo consumieran y se impregnaran de su sabiduría o de su fuerza, según las características del sacrificado. En una de estas ocasiones, este azteca que narra el evento, debido a su alto rango de nobleza, tuvo el privilegio u obligación de probar la carne humana, sabor que nunca olvidó, y que a la llegada de los españoles, al probar la carne de puerco, le sorprendió muchísimo que los sabores fueran idénticos. Por supuesto que existen otros casos más contemporáneos en los que existen personas que por alguna razón comieron carne humana y afirman que el sabor es idéntico a la carne de puerco. La investigación biomédica afirma que el cerdo comparte muchos puntos comunes con los humanos. El cerdo también está cercano al hombre desde el punto de vista anatómico, fisiológico, y ya han sido utilizados para curar a los humanos en cirugías cardíacas, válvulas aórticas, producción de heparina como anticoagulante. Esta proximidad con el hombre lo convierte en un buen candidato para el trasplante de varios órganos. Entonces, podemos estar ante la respuesta de lo que le ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Es por esta razón que su carne es tan dañina para el hombre? Pues sin saberlo, estamos haciendo
canibalismo y peor aún, con seres que fueron literalmente maldecidos por sus depravaciones sexuales. Y al comerlo, nos impregnamos de su esencia desenfrenada y de lujuria, como en las creencias aztecas, que buscaban adquirir la valentía y la fuerza de los sacrificados al consumir su carne. El mismo Maestro, Jesús de Nazaret, al practicarle un exorcismo a 2 jóvenes que tenían dentro de ellos a múltiples demonios, Jesús les ordenó que abandonaran el cuerpo de aquellos hombres. Los demonios, dentro de sus cuerpos, le pidieron a Jesús que les permitiera tomar una manada de cerdos que se encontraba cerca del lugar. Y Jesús lo permitió. Los cerdos quedaron poseídos y se volvieron locos, arrojándose al lago, en donde finalmente se ahogaron. Mateo 8:31. ¿Por qué Jesús de Nazaret permitió que tomaran el cuerpo de los cerdos? ¿Acaso lo hubiera permitido si se trataba de una manada de corderos? ¿Acaso, a la vista del mismo Jesús, los cerdos no merecían ser libres de estos demonios? ¿O simplemente el Maestro Jesús sabía que los cerdos ya estaban habitados por almas corrompidas, almas cuyos cuerpos fueron genéticamente alterados por su lujuria, cuerpos de animales con las almas de los antiguos habitantes de Sodoma y Gomorra?